Y reflejar al mundo amor. Gloria a Dios. Muy buenas noches, amados hermanos. Que el Señor Jesucristo les bendiga. ¿Cuánto dan gloria a Dios en esta noche? ¿Cuánto creen que el Señor está en ese lugar? Es imposible que el Señor no baje a un lugar donde sus hijos le adoran, ¿verdad? Bien, mis amados hermanos, aprovechemos el tiempo al máximo. Me acompañan a las Escrituras. En el libro de Marcos, el capítulo 16. Marcos capítulo 16, versículo 15. Cuando lo tengan pueden decir amén para confirmar que lo tienen. Marcos, el capítulo 16, versículo 15. Dice, y les dijo, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Oremos. Bendito y bondadoso Padre Celestial, Padre, tu palabra ha sido leída, Señor. Sabemos, Señor, Padre, que en ellas está la vida eterna, Señor. Por eso tú nos dices que la escudriñemos, Señor. Padre, no la leemos como un periódico, Señor, sino como una carta de amor, Señor amado. Padre, te pedimos que al hablar un poco de tu palabra, Señor, me puedas hacer a un lado, Padre, porque no tengo nada que aportar, Señor. Pero tú, Señor amado, solo tú tienes palabras de vida eterna, Padre Celestial. Solo a ti te queremos escuchar, Señor amado. Te damos la bienvenida a esta hora, Señor. Dándote la gloria y la honra, encomendándonos en tus manos, en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Pueden tomar su lugar, mis hermanos. Bien, hermano, nuestro tema en esta noche es ¿qué es la enfermedad y cómo se derrota? Repito, ¿qué es la enfermedad y cómo se derrota? Sabemos, hermano, que en toda pelea, en toda batalla, ya sea un boxeador, un enfrentamiento de un equipo de fútbol o cualquier enfrentamiento, se estudia al rival, ¿cierto? Porque de nada sirve ir a pelear si no se sabe si es zurdo o derecho. ¿Qué tal que el boxeador piense que está peleando con un diestro y cuando menos lo piensa se lleva un izquierdazo, ¿verdad? O qué tal que ni siquiera lo estudie, entonces va quizás a lanzar golpes a la deriva. Tiene que saber pelear, tiene que saber contra quién se enfrenta. Y un creyente, hermanos, yo creo que un creyente no es ningún ciego. Y si somos ciegos, hermano, a veces es porque verdaderamente lo queremos, porque mire, aquí está la palabra del Señor, la Biblia, está el mensaje de la hora, para discernir al diablo, para saber sus artimañas, dice el profeta, para saber cuáles son sus jugadas, qué sigue, qué ha hecho. De tal manera que el diablo odia dos libros, dice el profeta, Génesis y Apocalipsis, porque lo desenmascaran. En Génesis se sabe qué hizo y cómo fue que vino el pecado. Por eso, hermano, tanto interés por él, en hacer que el mundo esté tan confundido, que piensen que una manzana, que una fruta, que el pecado fue no creer, que el pecado fue una enseñanza, en fin, tantas cosas. Él está enfocado en eso, hermano, en procurar que la gente no sepa cómo es él, para que no lo estudien, para no poder derrotarlo. Tampoco le gusta el Apocalipsis, porque muestra cómo será su fin y cómo serán sus jugadas en estos últimos tiempos. Y hablando de la enfermedad, hermano, específicamente, mire que aquí en el versículo 18, vemos que Jesús está comisionando a sus apóstoles. Le dice que vayan por todo el mundo, prediquen el evangelio, que echen fuera demonios, pero le especifica también una parte que es que pondrán sus manos sobre los enfermos y ellos sanarán. Si Jesús le dice que ellos van a colocar la mano sobre los enfermos, no se lo dice por decirlo,
para que estén contentos en el momento o para que se sientan bien. Si Él le hace esa promesa es porque Él es fiel para cumplirla. Porque Él sabía que más adelante iban a venir enfermos, muchos, y iban a ser sanados. Y no se lo dice para pasar el rato, hermanos. Porque cuando el Señor promete algo, Él está obligado a cumplirlo. Entonces, hermanos, al hablar de enfermedades, voy a tratar de ser un poco rápido para que el tiempo pueda rendir. Al hablar de enfermedades, dice el profeta, son demonios que han venido de la cuarta dimensión. No voy a profundizar tanto porque yo sé que no son temas para una ayuda, pues. Ni siquiera me considero un predicador, una simple ayuda, pero en fin, hasta donde podamos. Total que es importante saber que dice el profeta que las enfermedades son demonios. De tal manera que un cáncer, hermano, o digamos un tumor, dice el profeta, a veces él crece de manera aleatoria. Quiere decir que en cualquier forma. No se sabe, porque un demonio es un espíritu, no tiene forma, ¿verdad? Y así de esa manera, hermano, tantas enfermedades que hay, pero dice el profeta, son demonios que han venido de la cuarta dimensión a atormentar a las personas en esa tierra. Entonces, hermano, ¿pero por qué pasan estas cosas? Dice el profeta, Dios siendo sanador desde antes de crear todo, hermanos. Él no es que sea sanador ahora, Él es Dios desde antes de todas las cosas. Él es un salvador antes de crear la tierra. Él es nuestro abogado antes de que hubiera un problema. Y Él es sanador antes de que exista la enfermedad. Pero ¿cómo puede desplegar sus atributos si no hay un enfermo? Ahora las enfermedades también vienen a causa del pecado, a causa de la desobediencia. La gente se sorprende, ¿por qué Dios es tan malo que manda el COVID-19? ¿Que por qué Dios es tan malo y cosas más que van a venir? Porque, hermanos, no podemos decir que va a venir lo mejor de lo mejor, que el mundo va a prosperar. ¿Cómo podríamos salir a los barrios a predicar? Que Jehová bendiga este barrio, que vienen bendiciones. Si cada vez hay más pecados y más perversión. Lo que le espera a este mundo no es nada bueno, hermanos. Entonces, por todas estas razones vienen enfermedades. Ahora, no quiere decir que si usted está enfermo fue porque hizo algo malo. También puede ser una prueba. Porque Dios es tan perfecto, hermano. Él prueba nuestra fe. Bien, entonces, identificando qué es lo que la produce. De tal manera que las enfermedades no fueran hechas para los hijos de Dios. Que nosotros, hermanos, deberíamos estar sanos. Deberíamos estar lo mejor posible. Sin embargo, a veces nos enfermamos. Pues yo me he enfermado muchas veces. ¿Cuántos se han enfermado? ¿Y cuántos han sido sanos por el Señor? Pero estamos propensos a volvernos a enfermar. Pero tenemos al sanador, hermanos. No tenemos a un doctor que vamos y le hacemos una consulta y después tenemos que esperar meses para que nos den otra. Y si es caso, la persona se muere y no alcanza a que llegue el tiempo en que el médico le dio la cita. Tenemos al mejor médico, hermano. No necesitamos ni siquiera apartar cita. Solo doblar nuestras rodillas y comentar nuestra situación. No hay enfermedad que le haga pie al Señor. No hay enfermedad que le resista. Ni siquiera el cáncer. Ni siquiera la muerte. Hay una mujer que aparece en la Biblia. Vamos a leerlo en el libro de Lucas, el capítulo 8, versículo 40. Lucas capítulo 8, versículo 40. Dice, cuando volvió Jesús, le recibió la multitud con gozo, porque todos le esperaban. Entonces vino un varón llamado Jairo, que era principal de la sinagoga, y postrándose a los pies de Jesús, le rogaba que entrase a su casa, porque tenía una hija única, como de 12 años, que estaba enferma muriendo. Mientras iba, la multitud le oprimía. Pero una mujer que padecía de flujo de sangre desde hacía 12 años y que había gastado en médicos todo cuanto tenía, y por ninguno había podido ser curada, se le acercó por detrás y le tocó el borde de su manto,
y al instante se detuvo el flujo de sangre. Mire, hermanos, había gastado, ¿verdad?, tanto tiempo como dinero, por aquí, por allá. Y el diablo, hermano, así tiene engañado a muchas personas. Incluso hay unos que acuden a los brujos, creyendo que el diablo puede echar al diablo fuera. Y así el diablo engaña a mucha gente, hermano, quitándole su dinero, quitándole su tiempo, quitándole su dignidad. Y terminan, hermano, acarreando más enfermedad y más enfermedad. Porque el diablo nunca podrá echarse fuera al mismo. Él vino para matar, hurtar, destruir, para enfermar a las personas. Porque Dios no hizo al cuerpo, no hizo al ser humano enfermo. El diablo pervierte aquello que está correcto. Porque muchas enfermedades se producen de esa manera. Está en un buen funcionamiento el hígado. Y por alguna razón la ciencia, pues, haya la manera de explicar, ¿verdad? Porque el hígado de pronto se produjo tal enfermedad. Pero a raíz de todo, dice el profeta, hay un demonio ahí detrás de cada cosa, tratando de pervertir la situación. Porque el hígado debería estar en su funcionamiento óptimo. El riñón debería estar en su funcionamiento óptimo. Cualquier órgano de nuestro cuerpo. Entonces llega el diablo a perturbarlo. ¿Y qué hacemos nosotros? Nos dejamos amedrentar. O nos entristecemos. Pero mire lo que hizo esta mujer. Había gastado su dinero y su tiempo yendo a un médico, yendo al otro. Pero ella dijo, si yo solo tocar el borde de su manto. Ella no pensó en hablar con él, ni escuchar tantos sermones. Ni siquiera esperó que él la orara, ni que hablara en lenguas y reprendiera con un escándalo. Ella solamente dijo, no me interesa que hable ni que me diga nada, solo que yo toque el borde de su manto y seré sana. Esa es una fe, hermano, que mueve la mano de Dios. Si nosotros pudiéramos tocar el borde de su manto, espiritualmente hablando. El Señor no necesita un toque débil, que de pronto digamos, voy a orar a ver si el Señor me sana. Toques débiles, hermanos, no van a pasar nada. El Señor necesita una fe, dice el profeta, como un grano de mostaza, dice la Biblia también. Quiere decir que no puede ser adulterado. Una fe que mueva a Dios, hermano, que Él vaya pasando y se detenga. Mire lo que dice la palabra. Entonces Jesús dijo, ¿quién es el que me ha tocado? Y negando todos, dijo Pedro, a los que con él estaban, y los que con él estaban, Maestro, la multitud te aprieta y oprime. Y dice, ¿quién es el que me ha tocado? Pero Jesús dijo, alguien me ha tocado, porque yo he conocido que ha salido poder de mí. Ese es un toque que necesita el Señor en esa noche. Que Él sienta que sale poder. No un toque que, con miedo, como que. Ella no dijo, voy a tocarlo a ver qué pasa, si tal vez de pronto. De tal manera, hermano, que era tanta la fe de esa mujer, que todo el mundo lo tocaba y lo oprimía. Pero él dijo, hubo un toque diferente de un verdadero creyente. Eso es lo que el Señor tiene que pensar de nosotros, hermanos. No cualquier oración, porque todos oran, todos se elevan una súplica, todos le dicen, Señor, Señor. Pero él necesita una oración, hermano. Alguien que toque el borde de su manto en esta noche. Una oración que él pueda decir, alguien ha orado. Que de tantos que oren, él diga, alguien ha orado. ¿Cómo así si todos oran? Pero una oración diferente, con fe, ¿verdad? Entonces, cuando la mujer vio que no había quedado oculta, vino temblando y postrándose a sus pies, le declaró delante de todo pueblo por qué causa le había tocado y cómo al instante había sido sanada. Y él le dijo, hija, tu fe te ha salvado, vete en paz. Hermano, pero eso solo sucede cuando reconocemos el poder de Dios. Y un verdadero hijo de Dios va a reconocer el poder de Dios. Porque cuando, hermanos, nosotros pudimos estar allá en el mundo, pudimos haber escuchado de cuánta clase de doctrinas. Pero cuando escuchamos la palabra del Señor, fue diferente, ¿verdad? De tal manera que creímos con todo nuestro corazón y es imposible dejar de creer en Él. Es que digo, es imposible dejar de creer en Él. Porque cuando nos encontramos con la palabra, hermano, la reconocemos. Por eso esa mujer pudo reconocer por los testimonios. Ella dijo, esta es mi oportunidad, no puedo esperar más. Hermanos, no podemos esperar más. ¿Qué tal que mañana sea el último día? El Señor es el sanador. Él está aquí dispuesto a sanarnos en esta noche. Pero no va a pasar nada si no hacemos el esfuerzo. Ahora dice el profeta, tenemos la capacidad, tenemos el material.
Solo que a veces no lo sabemos, no nos damos cuenta. En el párrafo 19 del mensaje de las 7 edades de la iglesia, la primera parte, que es la revelación de Jesucristo, párrafo 19 dice: Él sabe que si el pueblo recibe la revelación verdadera de la iglesia verdadera y lo que ella es, lo que ella representa y que ella puede obrar y las obras mayores, ella será un ejército invencible. Hermano, está hablando de nosotros, de la novia. Si nos detenemos a pensar y decir, ¿cómo pasa el tiempo? Y no nos detenemos a pensar en eso, hermano. Somos un ejército invencible. ¿Por qué? Porque Él así lo ha querido. Pero mire lo que dice, mire lo tremendo. Ella será un ejército invencible. Si ella recibe una revelación verdadera de los 12 espíritus dentro de la escritura, si ella recibe una revelación verdadera de los 12 espíritus dentro de la estructura de la iglesia cristiana, y por medio del Espíritu de Dios discierne y resiste al espíritu del anticristo, Satanás estará sin poder ante ella. Él estará tan definitivamente contrarrestado como lo estuvo cuando Cristo resistió sus múltiples esfuerzos por obtener poder sobre él allá en el desierto. Porque el diablo se va a acercar, hermanos. Él nos va a enfermar. Él va a tratar de hacernos sentir mal, de hacernos sentir débiles. Pero la palabra del Señor nos da la autoridad. Pero no vamos a recibir una autoridad, hermanos, estando quietos. Se necesita un esfuerzo, se necesita buscar de Dios, se necesita una consagración. Porque Jesús no echaba fuera a los demonios porque a él le daba la gana, por así decirlo, perdónenme la palabra. O porque él así quisiera por diversión. Él lo podía hacer, hermano, porque él era el Hijo de Dios. Él estaba vindicado, él vivía la palabra. Y los demonios podían temblar. Porque ellos veían la vida. En Marcos capítulo 1, versículo 21. Si lo tienen, pueden confirmar con un amén. Dice, Marcos capítulo 1, versículo 21. Y entraron a Capernaum, y los días de reposo, entrando en la sinagoga, enseñaba. Y se admiraban de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad, y no como los escribas. Pero había en la sinagoga de ellos un hombre con espíritu inmundo, que dio voces, diciendo: ¿qué tienes con nosotros, Jesús Nazareno? ¿Has venido para destruirnos? Sé quién eres, el Santo de Dios. Oh, hermano, el diablo se da cuenta cuando un santo de Dios está presente. Porque solo con la sombra de Pedro se sanaban los enfermos. Tan solo con tocar el borde de Dios, esa mujer fue sana. Deberíamos llegar a tal punto, hermano, que donde nosotros nos sentemos y nos paremos, se sienta uno enfermo y debería sanarse. Porque a ese punto necesita Dios que sus hijos lleguen. Porque llegará un tiempo, ¿verdad?, de la manifestación de los hijos de Dios, donde traeremos cosas, asistencias. No es un mito, no es una leyenda, no es un cuento que nosotros digamos para reírnos. Es una realidad, hermanos. Pero solo lo lograremos escudriñando la palabra, leyendo el mensaje, viviendo una vida. Porque hoy no nos va a pasar como ese pasaje bíblico, ¿verdad? Donde los discípulos trataban de echar fuera un demonio y el demonio se reía y no pudieron. Pero cuando llegue el Señor, hermano, gloria a Dios, sin hacer bulla, sin hacer escándalo. Porque cuántas veces no se ve que se escandaliza, tiemblan, pero el demonio no sale. Y la persona sigue enferma, atormentada por ese espíritu. Pero cuando hay una vida vivida, hermanos, el diablo tiene que temblar, porque el diablo reconoce quién está en ese lugar. Entonces, ¿con quién andamos, hermanos? ¿Estamos con Dios? ¿Será que Él está en nuestro corazón?
¿En qué condición estamos? Si queremos vencer la enfermedad, será con Dios. No será jugando a la iglesia, será siendo un creyente verdadero, nacido de nuevo, hermano, con ese Espíritu de Dios dentro de nosotros. ¿Cuánto harán gloria a Dios en esta noche? ¿Cuántos se consideran sanos? O más bien, ¿cuántos creen que son sanos? Porque con la autoridad, hermano, que Dios nos da como hijos suyos, somos hijos de Dios. Si Él tiene el poder para sanar a los enfermos, si Él tiene la autoridad para echar fuera demonios, ¿por qué razón nosotros no? Entonces, hermano, ¿a quién más va la gente cuando hay un endemoniado? Cuando hay un enfermo, a un hijo de Dios. ¿Y cómo responderemos nosotros? No, qué pena. Deje, llamo al pastor. O espera un momentico, lo que pasa es que hoy no puedo porque voy a hacer un mandado. Ha pasado, y yo lo digo por experiencia propia. No podemos decir que somos santos, que nos la sabemos todas, que estamos bien. Entonces, hermano, el diablo está cansado de escuchar que somos creyentes. La gente está cansada de escuchar tantos predicadores, de escuchar tanta charla. Ellos necesitan ver el poder de Dios, ver que verdaderamente Dios está presente, que sana a los enfermos, que echa fuera demonios. Eso solo pasa, hermano, cuando verdaderamente recibimos a Dios en nuestro corazón. Entonces, hermano, es una pelea. El diablo trata de engañar a la gente, tratando de mostrarle cierto camino, cuando no es así. Le cuento un corto testimonio, hermano, para terminar, de mi mamá. Ella cuenta un testimonio que cuando ella era joven, hubo un mal que, pues, ustedes saben, brujería y eso se ve mucho en los pueblos. Le echaron a su familia y cada año moría alguien, un hermano de ella. Iban varios, creo, no recuerdo. Daily, ¿me recuerda cuál era el número de hermanos que habían fallecido? Tampoco lo recuerda. 3, ok. 3 hermanos que habían fallecido. Alguna muerte violenta o enfermedad, cualquier razón. Posteriormente ella sintió que venía ella porque la cubrió una enfermedad del hígado tremenda. Tosía sangre, cada vez que hablaba incluso a veces botaba sangre. Olor a podrido, ustedes saben, por la boca. Y al ojo humano, hermano, humanamente no había esperanza. Porque iban aquí, iban allá y nada podía detener eso. Nada, hermanos. Incluso he conocido personas que me han dicho, mi hijo está enfermo y lo llevé a un brujo, o mi hijo está enfermo y tal parte. Hermano, la gente se desespera, porque cuando no se tiene escrito en su corazón, no hay un camino, no hay una visión de lo que va a pasar, sino que hay una incertidumbre. No se sabe qué rumbo va a tener la persona. De tal manera que ella no veía la manera. Pero gloria a Dios que cuando conoció este mensaje, cuando conoció la palabra, hermano, se detuvo y su hígado volvió a la normalidad. Porque el diablo sabe que cuando Dios llega, Él se tiene que ir. Porque no caben, hermanos. Si dejemos entrar a Dios en nuestro corazón, dejemos que Él tome control, hermano, y el diablo tendrá que huir. Porque Él no puede resistir al amor, no puede resistir al Espíritu Santo, no puede resistir un corazón consagrado. No hay espacio para Él. Entonces, hermano, si usted está enfermo en esta noche, si fue al médico y el médico le dice que tiene algo, no le crea, hermano, porque esos son demonios que quieren hacerlo a usted triste, que quieren ponerlo mal. Creamos en la palabra de Dios. Él murió en la cruz del Calvario. No es una historia ficticia. Y Él no murió por morir, murió para pagar el precio, para que usted hoy no esté sano, mi hermano. Declarémonos sanos en esta noche. Bendito sea el nombre del Señor. Pueden pasar al altar, hermano, y vamos a orar.